Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad académica, la presente clase. Bienvenidos a todos. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está, compañera? Bienvenidas. Armando, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Liz. Pedro, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Buenas noches. Beatriz, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades referentes a la materia de inglés. Estamos ya iniciando la unidad número 2 de este proceso educativo. Esa es la primera semana, la tarea número 1 que ustedes tienen en función de la unidad número 2. Para los que han revisado su aula virtual, ustedes ya pueden haber observado cómo se encuentra ya activado su unidad número 2, donde se encuentra ya la primera tarea. Lo que ustedes van a poder ver en pantalla. Estamos en el formato con el documento del formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en unidad número 2, Innovaciones Científicas y Tecnológicas del siglo XX, es el tema central, y vamos a ver todo lo que se ha desarrollado en el siglo XX. Ese es el tema de la unidad o el tema 1 de la unidad número 2. Tienen a continuación el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 2, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que pueden investigar en otras fuentes para poder desarrollar su trabajo. Tenemos lo que se encuentra remarcado de amarillo es el tema que ustedes tienen que desarrollar en la presente clase. Responda a las siguientes preguntas, dice. La primera dice, en listas 10 inventos importantes del siglo XX. La siguiente actividad dice, menciona 5 cambios importantes que ha logrado el Internet. Todos los cambios que han venido de ahí tenemos una infinidad, no solamente 5, ustedes prácticamente existe un abanico de posibilidades en cuanto a los cambios y más importantes que ha desarrollado en base al Internet. En la siguiente actividad dice, en la hoja de trabajo dibuja 5 electrodomésticos inventados durante el siglo XX. Por favor, traten de hacer lo mejor posible. Tienen que dibujar apenas solo son 5 electrodomésticos inventados durante el siglo XX. Solo electrodomésticos. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas, no es en otro documento, no es en computadora, tiene que ser escrita en sus hojas de papel ministro. El rotulado de la hoja es obligatorio, es fundamental, eso tienen que hacerlo obligatoriamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Este rotulado siempre ustedes lo van a hacer al principio de la hoja antes de empezar a desarrollar la tarea. Obviamente ponen centrado el nombre del colegio, el nombre de ustedes, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana a la que pertenece, tal y como se encuentra aquí. Rellenan con los datos que se les solicita y a continuación pueden proceder a desarrollar el tema de la tarea. Tienen que leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está la información en relación a las fechas, desde cuándo se abre esta materia, esta tarea y hasta cuándo ustedes pueden subir esta tarea a su plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema el siglo XX, con la semana número 1 correspondiente al 2 de octubre del 2023. De hecho, esta tarea se abrió o permite entregas desde el 2 de octubre. La fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2023. Ahí tienen toda la información pertinente, desde cuándo se abre, cuándo se cierra y cuándo ustedes van a tener ya calificadas sus actividades. Eso en función de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Iniciamos con este tema bastante importante, es un tema bastante primordial. Nosotros vamos a ver el desarrollo que nosotros tenemos dentro de esta gran etapa que fue el siglo XX, porque este se le considera el siglo de los grandes inventos. Aquí se inventaron
lo que es la electricidad, lo que es la electrónica, los electrodomésticos, el automóvil y otros inventos más que nosotros vamos a ir describiendo en el desarrollo de la presente clase. Y vamos a iniciar presentándoles el material que ustedes tienen, el material de apoyo o la tarea. Entonces vamos a ver, vamos a iniciar, por favor, y iniciamos con las innovaciones científicas y tecnológicas durante el siglo XX. Vamos a ver y vamos a ir analizando. Iniciamos con la primera. El siglo XX es el siglo XX se traduce un desarrollo o se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones, la electricidad llega a las ciudades y a las fábricas. Nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales o computadores hacia el año de 1980. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear. La medicina experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y de edad de los seres humanos. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita. Eso sucede en el año de 1957. El hombre llega a la luna por primera vez, un tema bastante polémico, en el año de 1959 y se lanza sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónica, fijas y móviles. Aparece el Internet en el año de 1967 y el correo electrónico en el año de 1971 dentro de las estructuras de la W que nosotros siempre ponemos cuando tenemos una página web, que es la World Wide Web. Esa es la traducción de W. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs, los DVDs, el cine, los microprocesadores, los ordenadores personales y los electrodomésticos que han venido a facilitar el desarrollo de la vida a todas las amas de casa. Prácticamente nosotros tenemos que, la mayoría de nosotros tenemos una refrigeradora, tenemos la cocina eléctrica que estaba hace un tiempo atrás, era obligatorio conseguirla, tenemos un microondas, tenemos una licuadora, todos estos aparatos han venido a mejorar, a facilitar el procesamiento de alimentos de una forma mucho más rápida, de una forma mucho más precisa, mejorando también los espacios y los tiempos para, en relación a los trabajos para las amas de casa. Con la invención del Internet, las cosas surgieron de una mejor manera, las comunicaciones se dinamizaron. Hoy en día, a través del Internet, nosotros podemos hacer una infinidad de actividades, podemos comunicarnos, podemos estudiar, podemos desarrollar algún tipo de ocio, de actividades de recreación, como son la mayoría de las redes sociales que nosotros tenemos en la actualidad y una serie de beneficios que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, no podía faltar, aunque el alcance del Internet permítame solo un segundito. Listo. Les había mencionado que el Internet es una de las mayores ventajas que ha tenido la humanidad, uno de los mejores inventos que ha tenido la humanidad en relación de las actividades que se han venido desarrollando. A través de las diferentes actividades, nosotros podemos hoy en día incluso las famosas casas inteligentes, el Internet de las cosas nos ha permitido desarrollar una serie de actividades en las cuales obviamente en tiempos atrás todo hubiese sido producto de la ciencia ficción en una película, pero ahora no.
Nosotros, por ejemplo, nosotros a través del teléfono, de los teléfonos móviles, los smartphones que nosotros tenemos, nosotros podemos no solamente enviar mensaje de texto, nosotros no podemos realizar llamadas convencionales, sino nosotros podemos hacer videollamadas, nos podemos comunicar, nos podemos hacer una infinidad de cosas a través del Internet. No podía fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue limitado durante los años 90 y anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigadores podían valorar las capacidades comunicativas de la red que pronto se expandirían explosivamente a nivel mundial. Y de esa manera nosotros podemos saber noticias, lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y viceversa, lo que sucede aquí en nuestro país también estarán ellos también enterados a nivel global, porque todos estamos interconectados a través de esta gran malla que es el Internet. Dentro de los avances, especialmente dentro de la medicina, regálenme un segundito. Ya. Dentro de los avances de la medicina, la invención del escáner, o lo que nosotros le conocemos como rayos X, es bastante importante dentro del desarrollo de la medicina. Antes del desarrollo de los rayos X, los médicos necesariamente tenían que cortar, tenían que abrir para ver de pronto una fractura de hueso o algún tipo de fracturas internas, de algún tipo de actividades. Con el escáner que hicieron, prácticamente no fue ya necesario el bisturí, simplemente a través de esta malla de infrarrojos procedían a determinar cuál era el nivel de fractura, cuál era el nivel de daño para poder proceder con las determinaciones médicas necesarias. Las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud de la que de otra forma hubiera sido imposible. La capacidad de ver más allá de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos ha puesto un avance impresionante para la medicina. Entonces, este es bastante impresionante. Otro de los inventos bastante importantes y que también está pegado 100% a lo que es la medicina, a lo que es el automovilismo, a lo que es el desarrollo de las computadoras, a lo que es el desarrollo de todo en general, es la parte de la electrónica. La electrónica está muy apegada a todos estos avances tecnológicos. Gracias a ellos, obviamente, hoy incluso el microscopio, el telescopio, ya son electrónicos y permiten desarrollar ya mediciones, permiten desarrollar estructuras más precisas en cuanto a la visibilidad, tanto de ampliación de objetos como de acercamiento de objetos que se encuentran lejos, lo que nos permite al hombre también desarrollar mejores estudios y estudios mucho más precisos. En relación del ama de casa, el invento de los electrodomésticos fue la parte primordial en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida dentro del hogar. El desarrollo, el ahorro de tiempo y del esfuerzo de las tareas del hogar ha sido inmenso gracias a los electrodomésticos. Esos aparatos a los que ya estamos acostumbrados lavan la ropa por nosotros, lavan también la vajilla, permiten cocinar o calentar los alimentos. En esta categoría están incluidos dispositivos como las tostadoras y también las batidoras, que son en la actualidad de mucha importancia dentro del desarrollo de las actividades domésticas. El desarrollo de las autopistas fue fundamental. Ya se desarrolló el automóvil, pero si no hubiese existido las autopistas, obviamente hubiese sido inútil la invención del automóvil. La invención de las autopistas permitió, obviamente, comunicar a diferentes ciudades, a pueblos, a diferentes sectores de una manera mucho más precisa. Si decíamos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes, lo cierto es que su utilidad descendería bastante si no existieran las autopistas o carreteras. ¿Qué son las autopistas? Son arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que soportan un tránsito constante de vehículos. Eso es lo que son las autopistas. Otro de los inventos bastante importantes son las naves espaciales. En este sentido, el 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanza al espacio el primer satélite denominado o nombrado Sputnik.
en las décadas siguientes, alrededor de nuestro planeta, se pondrán en órbita un nuevo número de satélites básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continúan sirviendo a la ciencia. Si no existieran los satélites, nosotros en este instante no pudiéramos estar intercomunicados a través del Internet, no pudiéramos desarrollar llamadas, no pudiéramos hacer nada. Los satélites, especialmente los de comunicación, no, cuando nosotros marcamos, cuando nosotros desarrollamos una llamada, las ondas que generan esta llamada viajan a través del espacio, topan en el satélite y se superposicionan hacia el otro dispositivo al cual nosotros queremos comunicarnos y de esa manera nosotros podemos comunicarnos. Es por eso que la ubicación de satélites es primordial. Obviamente que en el espacio no solamente hay satélites de comunicación, hay satélites con orientación a actividades militares, hay de diferentes instancias, de diferentes importancias, hay una serie de satélites que siempre están monitoreando, incluso para las erupciones volcánicas, para este problema de que nosotros estamos enfrentando, que es el análisis, por ejemplo, de la corriente del Niño, como o prácticamente se están moviendo las masas de viento calientes y frías de agua. A través de los satélites están monitoreando todos estos cambios que se vienen dando para nosotros prever la llegada, sí o no, de algún tipo de fenómeno. Y esas son las actividades importantes en cuanto a la utilidad de los satélites a nivel general. Pero esos no son los únicos inventos que han desarrollado durante el siglo XX y vamos a ver otros inventos adicionales que son bastante importantes dentro de este proceso y vamos a ver cuáles son. Vamos a ir analizándoles cuáles han sido estos inventos que han permitido mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros y cada uno tiene una visión importante en cuanto al desarrollo que se han venido o la utilidad que el hombre les ha dado. Por ejemplo, a partir del desarrollo de la rueda, fue fundamental porque a partir del desarrollo de la rueda se inventaron las primeras carretas, se inventaron los primeros prototipos de automóviles alados por animales que en una primera instancia permitieron transportar personas y también permitieron transportar carga. Obviamente por la dificultad que desarrollaban este tipo de transportes, obviamente posteriormente el hombre empezó a buscar otros mecanismos que impulsaran este tipo de vehículos y se inventa la primera máquina que utiliza un combustible fósil. Entonces de ahí empieza una evolución hasta la actualidad que nosotros tenemos los autos más avanzados y nosotros podemos ver en el mercado ecuatoriano, nosotros encontramos una serie de avances tecnológicos, una serie prácticamente el automovilismo, el desarrollo de automotriz ha ido no solamente acoplando la parte mecánica, sino también la electrónica, la computación, una serie de mecanismos, una serie de aditamentos que hoy en día tenemos los autos muy avanzados y dentro de ellos hoy en día nosotros podemos ver dentro de las diferentes marcas, especialmente de las chinas, que se encuentran ahorita en el Ecuador. Nosotros ya tenemos vehículos que se parquean solos, que tienen mandos por voz, donde ustedes pueden subir, donde ustedes pueden bajar los vídeos, pueden hacer una serie de actividades. Son avances tecnológicos que se van acoplando al automóvil para dar la comodidad necesaria al usuario. Son prácticamente el hombre sigue inventando de acuerdo a las necesidades que tiene, a la comodidad y a la facilidad que tiene que primar dentro de las comodidades, no solamente del ámbito automotriz, sino en general de todos. Y nosotros poniendo solo en los espacios de ocio, por ejemplo, nuestras televisiones antiguas. Las primeras televisiones que se inventaron fueron a blanco y negro. Tenían una serie de estructuras que hacían que prácticamente una pantalla de baja resolución solo en un solo color básico, que era blanco y negro, el sonido también básico, pero posteriormente se han ido inventando, se han ido modernizando. Hoy en día las Smart TVs no solamente nos permiten ver películas, no solamente nos permiten ver nuestros programas favoritos, sino también nos permiten intercomunicarnos a través del Internet.
nos permite desarrollar conversaciones, conectarnos a entrevistas, a llamadas y una serie de cosas más. Nos podemos hacer muchas cosas a través de nuestras televisiones inteligentes, que es el Smart TV, traducido al español. Como estos inventos, vamos a ver uno de los aspectos más fundamentales de la invención, y sin ella no hubiese podido funcionar ni la computadora, no hubiese podido funcionar ni la licuadora, no hubiese podido funcionar absolutamente nada, y es la generación de electricidad. A partir de la invención de la electricidad, se pudo desarrollar una serie de aparatos, una serie de aditamentos electrónicos que puedan funcionar y obviamente que mejoren nuestra calidad de vida. La electricidad ya se empleó ampliamente en la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, pero aquí se trata de la expansión de esta forma de energía en las sociedades del siglo XX. Hoy en día la electricidad maneja nuestras vidas cotidianas. Cuando vamos al baño, cuando vamos a nuestra habitación, para revisar nuestro teléfono, para hacernos un jugo, para utilizar nuestra cocina de inducción, para asearnos, para tomar una ducha, siempre está presente la electricidad. Sin la electricidad, igual no somos nada. La electricidad ha permitido el desarrollo, el funcionamiento de todos los aparatos que obviamente adicionalmente se han ido inventando. Como les había dicho, uno de los el segundo invento más importante que podemos mencionar que ha hecho el hombre es justamente el automóvil. De nuevo nos encontramos ante un invento que surgió en la postrimería del siglo XIX, pero no se desarrolló hasta el siglo XX. En los primeros años de la nueva centuria se definió cómo sería el motor y empezó la producción de cadena, especialmente en la primera fábrica que es la Ford T. Hoy en día somos incapaces de imaginarnos una sociedad sin este medio de transporte. Hoy en día se ha masificado. Hay automóviles de uso particular y hay automóviles de uso público, y especialmente los de uso público prácticamente se han convertido en un modo de vida, se han convertido en una dinámica comercial, pues son un medio que genera recursos económicos. Otro de los inventos más importantes es el avión. Sin duda, uno de los inventos más importantes del siglo XX es el avión. Cuando los hermanos Wright levantaron el vuelo por primera vez en el año de 1903, pocos se podían imaginar que este estaba reduciendo drásticamente las distancias a nivel mundial. El avión es hoy en día uno de los medios de transporte que acortan significativamente las distancias entre continentes. Por ejemplo, nosotros podemos viajar en pocas horas desde Ecuador hasta Madrid, hasta España. España se encuentra en Europa y así sucesivamente a nivel global nosotros podemos viajar. Y obviamente acortamos al 1000 por 1000 las distancias entre continentes. Otro de los inventos que obviamente cambió también y mejoró la calidad de vida es la red de agua corriente. Solo hay que pensar un momento, ¿qué haríamos sin agua corriente o agua potable en el día a día? Los primeros experimentos para crear esas redes en las ciudades datan del siglo XIX e incluso del siglo XVIII, pero no es hasta el siglo XX cuando el urbanismo integra esta necesidad ampliamente en el desarrollo de cada uno de los hogares. Hoy en día, sin el agua potable, de hecho, sin agua, no podríamos desarrollar ninguna de nuestras actividades. La electrónica es fundamental. El pistoletazo de salida de la electrónica llegó hasta el año de 1948, cuando Bell Telephone Laboratories presentaron públicamente un componente que cambiaría para siempre las máquinas. Este es el transistor. En su momento se dijo que tendría aplicaciones para la radio y fue correctamente. En una primera instancia, obviamente, sirvió para el funcionamiento de determinados aparatos, en los transistores, por ejemplo, las televisiones, pero posteriormente también se utilizó en lo que es la radiodifusión, que ya hemos de ver más adelante. En cuanto a la radio y a la televisión, como medios de comunicación, como medios de información y de esparcimiento, es fundamental el desarrollo de estos medios de comunicación. La Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos, MATE, en la misma categoría dentro de estas actividades,
prácticamente colocan estos dos inventos como una de los medios de comunicación más importantes, pues su importancia y su motivo radica para estar juntos, se puede entender porque representan el advenimiento de los medios de comunicación de masa, algo que contagiarán a la prensa cuando la mayoría de la población empiece a estar alfabetizada. Eh, Desde los procesos de reinvención, en este sentido, de los medios de comunicación, el hombre buscó también no solamente, o así como estamos utilizando hoy en día el Internet, no solamente para el esparcimiento, para la comunicación, para la información, sino estos medios también fueron una herramienta bastante estructural justamente para los medios de alfabetización, de educación. Pues obviamente, por ejemplo, en el Ecuador, fue fundamental el nacimiento de las escuelas radiofónicas populares, porque a través de esta radio, a través de este proyecto que tuvo Monseñor Leonidas Proaño, prácticamente buscó el procesos de educación dentro del área de alfabetización que llegarían a las personas más humildes, a los campesinos, a los agricultores, a las personas que no pueden asistir a una iglesia, perdón, que no pueden asistir a una escuela, pero que obviamente necesitan educarse. Entonces crearon las escuelas radiofónicas populares para generar este tipo de procesos. No muy atrás hemos pasado este proceso de la pandemia, y obviamente nosotros, nuestros niños, nuestros jóvenes y todos en general los que estamos inmersos dentro del proceso educativo, nosotros no pudimos ya acercarnos a nuestra infraestructura física y todos los procesos se los desarrolló en muchos de los casos a través de la televisión y también a través del radio, todos los procesos de educación. Esto fue fundamental para mantenernos de cierta manera comunicados con cada uno de los estudiantes. Entonces la radio y la televisión son un invento de masa, un invento bastante importante, el cual obviamente no solamente genera diversión, no solamente genera información, sino también procesos de alfabetización, procesos de educación, como los que estamos desarrollando a través de esta gran masa que es el Internet. A continuación tenemos la mecanización de la agricultura. Anteriormente, antes del invento del automóvil, el automóvil fue también la parte fundamental para la generación de maquinaria agrícola que permitiera mejorar los procesos de cultivación, de tratamiento del suelo. A principios del siglo XX, en el campo aún se utilizaban bueyes, se sembraba a mano y las jornadas eran agotadoras a cambio de un rendimiento bajo. La introducción de vehículos a motor y otros instrumentos mecánicos en la agricultura no solo que mejoraron la vida de las personas, de los agricultores, sino que también ha propiciado una mayor producción alimenticia, amplió, mejoró, tecnificó todos los procesos en relación a los procesos de cultivo. Esto obviamente permitió que los productos llegaran con mayor eficacia a los diferentes sectores de consumo, tales como mercados, supermercados y todos los lugares de comercialización. Pasamos a otro invento bastante importante que es los ordenadores o los computadores. Sin ellos hoy en día nosotros no podríamos tener una computadora, no podríamos tener una tablet, no podríamos tener un Smart TV, que prácticamente son los mismos componentes de una computadora, sino que mucho más pequeño, de un teléfono. Este es otro de los inventos más importantes del siglo XX que no podía faltar. La vida moderna no se entendería sin los ordenadores personales que se emplean en el trabajo y en los hogares, pero tampoco sin los sistemas formados por servidores o máquinas complejas. Fue una de las décadas de los años 40 cuando surgió los primeros ordenadores electrónicos capaces de realizar o ejecutar tareas las más básicas. A partir de ahí, los dispositivos electrónicos programables han tenido tanta importancia y una evolución bastante importante que en la actualidad tenemos prácticamente, estamos en nuestros teléfonos, en determinadas computadoras, nosotros ya utilizamos nanochips
que son prácticamente microcircuitos del tamaño de una célula, pero que pueden hacer funciones como una megacomputadora, una computadora normal. Obviamente a partir del siglo XX, obviamente esto prácticamente, de hecho, al siglo XX se le conoce como la era del ordenador, porque a partir de este momento se generó, se fabricó y empezó a desarrollarse para en primera instancia, para las grandes empresas, para las empresas gubernamentales, por su tamaño, por sus dimensiones, solo estas empresas podían tener este tipo de computadoras, pero posteriormente fueron haciendo mucho más pequeños, más compactos, y obviamente empezó a transformarse en computadoras domésticas que llegarían a cada uno de los hogares y que hoy en día nosotros tenemos todas estas computadoras a nivel de nuestro hogar. Todo el mundo tenemos en nuestro hogar un pequeño computador. Otro de los inventos más importantes es el teléfono. Otra vez nos retrotraemos al siglo XIX, cuando Alexander Graham Bell popularizó el teléfono, pero no sería hasta el siglo XX, cuando la red telefónica se extendería por todas las ciudades y entre estas. La evolución de este dispositivo ha enfilado hacia una comunicación inalámbrica que permite a las personas estar siempre localizadas. Prácticamente el primer teléfono, obviamente los primeros teléfonos, igual en nuestra sociedad, no hace mucho tiempo atrás, hablamos hasta el año 1998, 1999, los teléfonos solo eran estáticos, solo eran los convencionales que nosotros tenemos en casa. Posteriormente, empezaron también a llegar al Ecuador una serie de dispositivos inalámbricos que obviamente permitirían transportarlos de un lugar a otro y de esa manera estar interconectados todos, estar siempre ubicados, estar siempre comunicados entre personas. Y por último tenemos el aire acondicionado y la refrigeración, es fundamental. El primero, obviamente, para nuestra tranquilidad, nuestro refrescamiento, y el segundo, para el mantenimiento de alimentos. Sin el refrigerador, prácticamente en un hogar, nosotros tendríamos que realizar las compras día tras día, especialmente con los productos de fácil perecimiento. Eso quiere decir que se tienden a dañarse con mayor facilidad. La lista de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos se refiere sobre todo a su país, donde el aire acondicionado tiene más importancia, si cabe, que en Europa y otras partes del mundo. En lo que sí podemos estar más de acuerdo es en el invento del refrigerador o la refrigeración. El primer frigorífico doméstico surgió en el año de 1913 y a partir de ese momento la gente empezó a poder almacenar sus alimentos con mucha más facilidad que antes tenían que comprar diariamente. También se favoreció la aparición de nuevos tipos de alimentos, que obviamente de nuevos tipos de transformación de alimentos que se podían almacenar, que se podrían guardar en frío, en este caso porque ya teníamos este tipo de inventos que obviamente propendió al almacenamiento de determinados alimentos por mucho más tiempo en nuestros hogares para posteriores consumos. Estos son los inventos que nosotros hemos podido observar, que nosotros hemos podido ver durante el desarrollo de esta semana. Estos son prácticamente todos los inventos y parte de ellos es parte también de la tarea que ustedes tienen que hacer para la presente semana. De esta manera llegamos ya a la parte final, señores y señores. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Igualmente, listo.